Nunca pensé que el sonido de un motor pudiera parecer una oración. Aquella noche el mío era una súplica. Que no se apagara, que no me dejara varado en medio de esa lengua de asfalto que cortaba la sierra, como una cicatriz abierta. La carretera federal 45, según el mapa, debía llevarme de Fresnillo a Durango. Trabajaba como transportista de una cadena de tiendas departamentales, y aquella era mi primera vez manejando por esa parte del país. Junto con mi escolta, llevábamos 5 días haciendo entregas de mercancía por varias ciudades, en una ruta que nos tomaría por lo menos 10 terminar. Mi escolta era el Chava, unidad 12, un tipo que llevaba años en la empresa cuando yo apenas entré. Fue el primero en enseñarme a revisar los sellos de carga, sin perder tiempo. El que me explicó que el café de las gasolineras de Aguascalientes era el único que valía la pena. Y el que siempre cargaba una foto de sus hijas pegada con cinta al tablero. Llevábamos suficientes rutas juntos como para saber cuando el otro estaba cansado, solo por la manera de contestar el radio. Aquella tarde habíamos salido de Zacatecas con rumbo a Fresnillo, y después de la descarga nos tocaba continuar hacia Durango. Era pasada la medianoche cuando dejamos atrás el último tramo iluminado. En la fonda donde comimos esa tarde, los locales nos lo dijeron claro: mejor espérense al amanecer. Pero no era por los asaltos ni por los retenes falsos de aquellos lugares, sino por las luces, que llevaban unas semanas sin salir de los relatos de los camioneros que pasaban por ahí. Nadie sabía explicar qué eran, solo que cuando aparecían, el camino se volvía distinto. Miré al Chava. Él se encogió de hombros. ¿Qué hacemos?, le pregunté. Llevamos 1 día y medio de retraso. Si no llegamos a Durango mañana temprano, nos van a recortar la ruta. Ya sabes cómo se pone la supervisora. Y lo sabía. 2 recortes y te mandan a la bodega. 3 y te liquidan. Yo tenía una esposa y un hijo de 4 años esperándome en Querétaro, y cada día extra en la carretera era un día menos con ellos. Quería terminar esa ruta lo antes posible. Vámonos, dije, y dejé los billetes sobre la mesa. El señor de la fonda nos miró salir sin decir nada. Solo movió la cabeza, despacio, como quien ya sabe cómo termina la historia. A medida que avanzábamos, la radio del camión apenas captaba señal. Un murmullo de estática acompañaba mis pensamientos, y la voz del Chava por el radio rompía el silencio de vez en cuando. ¿Todo bien por allá, 12? Preguntaba yo. Todo bien, 22. Nomás me está pegando el sueño, respondía él. Un poco de risas, algún comentario sobre la comida de la fonda, una broma sobre que sus hijas ya no lo iban a reconocer cuando volviera. Era el tipo de charla que usábamos para no dormirnos, pero en realidad algo en esa carretera me mantenía despierto a la fuerza. No sabría explicarlo. Era como si el aire mismo pesara distinto. Por momentos, la niebla se levantaba en ondas bajas, como humo saliendo de la tierra. El aire olía a metal caliente, a caucho quemado, aunque el camión seguía sin fallar. Encendí un cigarro para mantenerme alerta, y vi cómo el resplandor del encendedor parecía perder fuerza, como si la oscuridad lo absorbiera. ¿Alcanzas a ver eso, 12? Pregunté por el radio. ¿Qué cosa? Allá en el cerro. Parecen faros. Hubo un silencio breve. Luego, la voz del Chava sonó más grave. No hay camino por allá. Es puro monte. Las supuestas luces parpadeaban, lejanas primero, como si ascendieran por la falda del cerro. Luego,
comenzaron a moverse en dirección al asfalto. Eran 3, quizás 4, difusas, flotando a ras del suelo. Al principio pensé que podían ser motos o algún vehículo viejo, pero no había ruido de motor, ni sombras que delataran movimiento. La radio crujió otra vez. «No te detengas», dijo el chava. «Acelera un poco». Obedecí sin pensarlo. Las luces siguieron un tramo, manteniendo la distancia, como si nos escoltaran. Cada tanto una desaparecía y otra surgía más adelante, casi idéntica, como si el mismo resplandor se replicara a sí mismo. El reloj del tablero marcaba la 1:03 de la mañana, pero me pareció que llevaba más tiempo manejando. El cielo estaba completamente negro, sin estrellas, y el aire se sentía espeso, inmóvil. De repente, las luces, esas que venían siguiéndonos desde el cerro, desaparecieron tan bruscamente como habían aparecido. Alcancé a verlas cruzar la carretera cerca de un marcador oxidado y torcido, con la pintura comida por el tiempo. Solo distinguí un número, el 7. Los otros 2, a su izquierda, estaban borrados. Algo cambió al pasar ese punto. Fue como cruzar una frontera invisible. La niebla se espesó de golpe, pegándose a los faros, devolviéndome la luz a los ojos. No se veía un solo vehículo, adelante ni atrás, ni un tráiler, ni un sedán, ni siquiera un autobús de pasajeros. Solo nosotros 2, avanzando en fila, separados por unos 100 metros. El mundo entero parecía haberse vaciado. Apreté el botón del radio. «Chava, ¿viste ese marcador?» «Lo vi. Oye, ¿no sientes raro el camino?», me preguntó. «Desde hace rato». Un silencio en el radio. Luego, ¿no deberíamos dar vuelta? Lo pensé. De verdad lo pensé. Dar vuelta significaba volver a Fresnillo, perder la noche, llegar tarde a Durango. Otro recorte en la bitácora. Mi hijo cumplía años el viernes. Cada hora contaba para mí. «Seguimos», le dije. «Ya falta menos». No sé si fue la decisión correcta. Lo que sé es que fue mía y que la tomé pensando en llegar a casa. El cielo estaba tan negro que ni las estrellas se veían. Pensé que sería buena idea orillarnos a descansar, pero el camino no ofrecía un acotamiento lo suficientemente ancho para detenernos sin riesgo. Todo era línea recta, interminable, como si alguien la hubiera trazado sobre un mapa sin pensar en nada más. Empezaba a sentir que los pies se me entumecían por la falta de movimiento. Las manos me dolían de tanto llevarlas apretadas al volante. Consulté el reloj. Marcaba las 3:20 de la mañana. Según la bitácora, a esa hora ya deberíamos estar cerca del siguiente punto de control, pero no había señales de civilización. Ni un letrero, ni una luz a lo lejos. Ni siquiera el resplandor difuso de un rancho. Solo oscuridad y el reflejo pálido de mis propios faros sobre el asfalto húmedo. Fue entonces cuando lo escuché. Un zumbido. No era el motor, no era el viento, era otra cosa. Un sonido bajo, profundo, que venía desde la tierra, como un rugido apagado, o el retumbar de una avalancha muy lejana. Levanté el radio. ¿Escuchas eso? 12. Silencio. ¿Chava? Nada. Miré por el retrovisor buscando sus faros. Debían estar ahí, a 100 metros, como siempre. Pero solo vi oscuridad.
12. ¿Me copias? La radio me devolvió solo estática. Según el protocolo, mi escolta debía mantenerse siempre a la vista, con las intermitentes y las luces altas encendidas. Frené despacio, encendí las intermitentes y avancé unos metros mirando por los espejos. Nada. No había nada. El frío me recorrió el estómago. No era miedo al fenómeno, era miedo por el Chava. Detuve el motor y bajé. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar mi propia respiración. El zumbido, sin embargo, seguía ahí. No venía de ninguna dirección clara. Parecía envolverlo todo, filtrándose por el metal del vehículo y metiéndose en los huesos. Tomé la linterna y caminé hacia atrás, hacia donde debería estar su vehículo. Cada paso me alejaba de la seguridad de mi cabina, pero necesitaba saber que estaba bien. No podía dejarlo. Solo encontré oscuridad, ni huellas de llantas, ni rastro del polvo que levantábamos al avanzar, como si no hubiera pasado nadie más por ahí, como si nunca hubiera habido otro vehículo. Mientras lo buscaba, a lo lejos, entre la niebla, apareció una luz, larga y ovalada. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Era una luz amarillenta, casi anaranjada, como de una lámpara vieja. Flotaba sobre la carretera, inmóvil. Parpadeé un par de veces, creyendo que tal vez era un reflejo, un espejismo causado por el cansancio, pero la luz seguía ahí. No alumbraba el camino ni proyectaba sombra alguna, solo flotaba, suspendida a unos metros del suelo, como si no obedeciera las mismas reglas que el resto de las cosas. Dio un leve pulso, un destello lento, como si respirara. El zumbido aumentó, volviéndose más grave. Sentí un cosquilleo recorrerme la nuca, como una corriente eléctrica. La linterna que llevaba en la mano comenzó a titilar hasta apagarse por completo. Regresé corriendo a la cabina y encendí el motor. El aire cambió. El olor, a polvo, a diésel, a noche, desapareció. En su lugar quedó un aroma metálico, limpio, que me recordó al ozono antes de una tormenta. Aceleré para avanzar y la luz respondió moviéndose apenas un poco, deslizándose hacia mí con un movimiento tan suave que parecía flotar sobre el asfalto. El rugido sordo que venía del suelo se mezcló con un pitido agudo dentro de mis oídos. Por un instante creí que me desmayaría. El camión parecía tener dificultades para avanzar, sin razón aparente. La luz amarilla frente a mí aumentó su brillo, palpitando como un corazón. Ahora venía rápidamente hacia mí. Pisé el acelerador. La luz del tablero parpadeó un instante y el motor tosió, como si fuera a morir. «Vamos, no me hagas esto», murmuré. El motor respondió con un quejido, pero siguió encendido. La luz estaba más cerca ahora, y justo cuando quise hablar otra vez por el radio, la estática estalló en un chillido insoportable que me hizo soltar el volante por un segundo mientras me tapaba los oídos. Al mismo tiempo, la luz se fragmentó en 4 esferas frente a mis ojos. No podía dar crédito a lo que estaba viendo. Las esferas comenzaron a moverse, separándose en distintas direcciones. Solo una permaneció de frente, deslizándose directamente hacia mí. Entonces, entre la estática, escuché una voz. «No te pares, 22, acelera». Era la voz del Chava, pero no sonaba como él. Había algo mal. Las palabras llegaban limpias, sin interferencia, demasiado nítidas para un radio que llevaba minutos escupiendo solo ruido blanco. Y el tono era el del Chava, pero vacío, como si alguien repitiera sus palabras sin entender lo que significaban. Un escalofrío me recorrió la espalda. Fuera lo que fuera eso,
No era mi compañero. La esfera de frente seguía acercándose. No se movía como un vehículo ni como algo que obedeciera a las leyes del aire. Se deslizaba con una lentitud imposible, pero en cada segundo parecía más grande, más cerca. Pensé en mi hijo, pensé en mi esposa, pensé en que si me detenía, me iba a pasar lo mismo que al chavo. Y ellos no iban a saber nunca qué nos pasó en esta carretera. Apreté el volante hasta que me dolieron los huesos de las manos y pisé el acelerador a fondo. No iba a pararme. Iba a pasar a través de esa cosa o iba a morir intentándolo. El tablero del camión comenzó a parpadear, los indicadores enloquecidos. El zumbido se transformó en un rugido grave que me atravesaba el pecho. Las otras 3 esferas giraban a los costados, pero yo solo miraba al frente. Solo miraba a esa luz que se expandía, como un ojo abriéndose. El motor se quejó, temblando, y por un instante creí que iba a apagarse. Vamos, le dije al camión, como si fuera una persona, como si pudiera escucharme. Vamos, no me dejes aquí. Una oración. El motor como una oración. La luz se expandió de pronto. Un destello. Un golpe seco. Y todo se volvió silencio. Por un instante sentí que flotaba. No sabía si el camión se había detenido o si seguía en movimiento. Todo era un resplandor amarillento, sin sombras, sin horizonte. Después, oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó hasta que abrí los ojos. El motor seguía encendido, ronroneando como si nada hubiera ocurrido. El cielo, sin embargo, era de un gris pálido. Estaba amaneciendo. El reloj del tablero marcaba las 6:47 de la mañana. Me froté los ojos, desorientado. No recordaba haber detenido el camión. Tampoco recordaba el último tramo del camino. A lo lejos, las montañas se dibujaban con claridad bajo la primera luz del día. Levanté el radio. Chava, ¿me copias? Nada. Solo un murmullo irregular. Una interferencia seca. 12. ¿Me escuchas? Silencio. Bajé del camión. El aire era frío pero limpio, sin el olor metálico de antes. A los costados, el asfalto se extendía recto hasta perderse en la distancia. Ni rastro de luces y ni rastro del otro vehículo. Cuando revisé el GPS, la pantalla estaba congelada en la misma coordenada que había marcado 3 horas antes. Reinicié el dispositivo y al volver a encenderlo, indicaba que me encontraba a solo 20 kilómetros de Durango. Según la bitácora, debía estar mucho más lejos. 3 horas habían desaparecido. O yo había cruzado una distancia imposible, o el tiempo se había doblado sobre sí mismo. Ninguna de las dos opciones tenía sentido para mí. Encendí el camión y continué. Evitaba mirar demasiado tiempo por los espejos retrovisores. Tenía miedo de ver algo, o de no ver nada. En la caseta de entrada ya me esperaba el supervisor de ruta. ¿Y la escolta?, me preguntó. Abrí la boca. Las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Qué le iba a decir? ¿Que unas luces se lo llevaron? ¿Que escuché su voz salir de la nada? ¿Que crucé 180 kilómetros en un parpadeo? Perdimos contacto en la madrugada, dije. El radio falló. Tal vez se detuvo por una avería. El supervisor me miró un segundo de más. Asintió, anotó algo en su tabla y se fue a hacer la llamada. No dije lo que vi, no porque no quisiera,
sino porque sabía que si lo decía en voz alta, me iban a mirar como se mira a alguien que ya perdió la cabeza. Y yo necesitaba llegar a casa, necesitaba abrazar a mi hijo. La empresa reportó la desaparición del chavo. La policía hizo una búsqueda, pero no encontró huellas de frenado ni restos del vehículo en toda la carretera. Solo un marcador oxidado, con el número 7 casi borrado. Nadie pudo explicar qué había pasado entre las 3 y las 6 de la mañana. No volví a subirme a un camión después de esa ocasión. Me dieron incapacidad primero, luego un puesto en bodega que rechacé. Firmé mi renuncia un martes por la tarde, sin decirle a nadie la verdadera razón. Mi esposa notó que algo había cambiado en mí. Yo dormía con la luz encendida. Me despertaba a las 3:20 cada noche, siempre a la misma hora. Si escuchaba un motor de camión en la calle, se me cerraba la garganta. A veces pienso en el chavo, en su foto pegada con cinta al tablero, en sus hijas, que siguen esperándolo. Y a veces, por las noches, cuando todo está en silencio y la casa duerme, me quedo quieto en la oscuridad de mi cuarto, cierro los ojos y escucho. El zumbido sigue ahí. No necesito volver a esa carretera para saberlo. Algo de esa carretera volvió conmigo. Vibra debajo de todo, debajo del piso, debajo de la piel. Y a veces me pregunto si el motor de aquella noche realmente fue una oración, o si fue lo último que el chava escuchó antes de que la luz se lo llevara.